Los derechos del consumidor son un conjunto de normas que apelan a la protección de las personas cuando adquieren productos, bienes y servicios. La ciudadanía y los establecimientos tienen la obligación de conocer sus deberes y derechos con el fin de poder conciliar sus insatisfacciones, siempre garantizando la satisfacción de los consumidores cuando se presentan inconsistencias y reclamaciones. Durante la encuesta de calidad de vida en 2019 realizada por el DANE, el 25% de los hogares en el país reportó tener problemas con bienes y servicios adquiridos en ese entonces. La Superintendencia de Industria y Comercio, órgano superior de la protección de los derechos del consumidor en Colombia, recibió entre 2018 y 2022 63.830 quejas ciudadanas. Por ahora, los reclamos siguen y siguen. De la tarde en punto, feliz jueves, qué gusto poderlos saludar en directo a través de la pantalla de Canal Institucional en una nueva edición de Bien Dateado en vivo. Cami, feliz tarde para ti, qué gusto poderte saludar a esta hora. Hola, muy buenas tardes, Carlos, televidentes, feliz de acompañarlos una tarde más aquí en Bien Dateado, un tema bastante interesante, Carlos. Pues Cami, hoy justamente estaremos hablando en nuestro espacio sobre la protección al consumidor. Fíjate que siempre que adquirimos algún producto, algún servicio, en algunas ocasiones pasa que llega con algún imperfecto, la garantía quizás no funciona. Ahora es muy común verlo con temas digitales. No sé si te ha pasado que pides algún producto por la web, por internet, y quizás llega del tamaño que no es, o llega como uno no se lo imaginaba. No sé si es tu caso. La verdad es que sí, pero hay derechos que nos protegen a nosotros como consumidores y en estos 60 minutos lo vamos a ver. De seguro que sí, así que conéctese con nosotros porque a partir de este momento inicia Bien Dateado del lado de los consumidores. Y estos son nuestros titulares. Traemos la historia que tuvieron que pasar 3 personas a la hora de realizar unas compras y el incumplimiento generado por parte de las empresas. Apenas se conmemoró el Día Mundial de los Derechos del Consumidor y aquí les vamos a contar el origen y los principios básicos que tienen las personas a la hora de adquirir productos, bienes y servicios. Tenemos además un amplio contexto en la materia. Carlos, ¿y cuáles son las responsabilidades que tienen tanto consumidores y empresas a la hora de pactar cualquier negociación o cualquier transacción? Les tenemos los detalles. Estaremos hablando además sobre las reglas del juego. Les explicamos el marco legal que protege tanto a empresas como a los consumidores cuando se ven vulnerados los derechos de las personas. Y en nuestro servicio tenemos una guía detallada para que aprenda a formular una reclamación, ya sea ante empresas como a las entidades competentes que protegen los derechos del consumidor. Comenzamos con nuestro Bien Dateado. Bienvenidos. Es momento que usted participe de nuestro espacio hoy hablando sobre la protección al consumidor, el 312-487-0413, disponible desde ya para que nos deje sus comentarios, preguntas, incluso casos puntuales vía notas de voz. Los escuchamos y los resolvemos en directo con los expertos. Además puede escribirnos en la transmisión que estamos originando en nuestro Facebook Live. Recuerde que en esta plataforma nos encuentra como Institucional TV o Canal Institucional. Estaremos leyéndolos en los comentarios y desde ya nos puede marcar a esa línea nacional, el 601-220-0707. En directo resolvemos sus preguntas. Y es que Alejandra, Paula y Luna ahorraron con mucho esfuerzo para viajar, comprar incluso un computador y artículos de primera necesidad, respectivamente. Sin embargo, en poco tiempo pasaron de la alegría a la incertidumbre y a la tristeza. Al final, ellas fueron engañadas. Conversamos con ellas y nos contaron cómo sortearon esta situación. Poder comprar los productos que uno desea es un gusto y una gran satisfacción. Sin embargo, muchas veces se puede pasar de la alegría a la desilusión. Las historias de Alejandra, Paula y Luna nos dan a conocer un poco esa realidad. Yo compré un computador a través de la plataforma web de Amazon
y pues el computador costó $1.500, más o menos 7 millones de pesos, bueno, normal, yo emocionada por mi computador y una vez pagamos, el computador llegó en marzo a mi casa, a las puertas de mi casa, lo recibimos súper emocionados, lo abrimos, pero nos llevamos a una sorpresa porque cuando lo empezamos a usar, resultó que se empezó a recalentar mucho el computador. ¿Qué hicimos? Pues inmediatamente solicitar la devolución. A través de correo electrónico, pues solicitamos a ver si se podía hacer algo, efectivamente nos respondieron que sí, que se había aprobado pues para que hiciéramos el trámite de devolución. Devolvemos el computador, nos devuelven la plata. El trámite empezó, el computador pues inició su viaje de regreso. En mayo nos llegó otro correo que decía: el paquete se ha extraviado y hemos abierto una investigación. Sí, estamos analizando su caso. Fueron llamadas tras llamadas, aproximadamente 30 llamadas internacionales que hemos hecho y nadie nos ha dado una respuesta contundente acerca de qué pasa o qué se va a hacer. Entonces, pues, no tenemos ni computador ni plata. Estructuré una demanda para pues proteger mis derechos como consumidor y mi plan es pues pasar la demanda a la SIC. De hecho, aprovecho este espacio para preguntarle a la SIC si esta demanda que estoy entablando es el camino correcto para solucionar mi caso o qué debería hacer y qué ayuda debería solicitar. En la publicidad salía que los envíos de las compras mayores a 150.000 pesos eran gratis y lo marcaban ahí. Sin embargo, pues al llenar mi carrito y eran mis compras de Navidad, me estaban cobrando el envío por 28.000 pesos además. Yo en ese momento no podía salir de mi casa y pues opté por hacer ese pago porque necesitaba urgente pues esos productos para Navidad, pero sabía que existía el recurso de la SIC. Ellos me atendieron muy rápidamente, se abrió el expediente, se abrió el caso, tuvimos la conciliación con el éxito y pues finalmente se salía a favor. Tenemos que hacer valer nuestros derechos y cuando alguien está diciendo algo y sale como una publicidad engañosa, pues los que quedamos engañados somos los consumidores. Nosotros ahorramos con mi familia para poder tener unos días de vacaciones en Santa Marta. Adquirimos nuestros tiquetes por medio de la aerolínea Viva Air y cuando ya estábamos a punto de devolvernos nos enteramos que la aerolínea había cesado sus operaciones. Entonces intentamos buscar soluciones, llegamos al aeropuerto el día 28 de febrero, nos habían dicho que el Aerocivil había autorizado que las demás aerolíneas pues ayudaran a los pasajeros que habíamos sido afectados. No encontramos respuesta, había mucha gente en el aeropuerto y fue muy triste ver cómo habían familias, igual que nosotros, que habían ahorrado para tener unos días de vacaciones pues por fuera de la ciudad e incluso por fuera del país. Ese mismo día llegamos al aeropuerto, intentamos comunicarnos directamente con la aerolínea, pero no había nadie en el counter. Después intentamos acudir a las distintas aerolíneas, pero nos respondieron que su ayuda no era una obligación, entonces que por favor pues habláramos con la Aerocivil y esa fue la última instancia en donde tampoco nos solucionaron. Y dado esto y pues teniendo como nuestra necesidad de devolvernos para cumplir con nuestras obligaciones, tuvimos que comprar otros tiquetes para poder regresar. Debería haber como una supervisión muy estricta para que estos casos no se vuelvan a repetir y para que todas las personas que fueron afectadas puedan ser reparadas de la manera adecuada. El engaño, la estafa, los desperfectos en los productos, incluso las promesas incumplidas y la falta de garantía de aquello que adquirimos son las quejas más comunes y más frecuentes que presentan los consumidores. Empezamos a desarrollar este tema en contexto según las cifras porque la Superintendencia de Industria y Comercio informó que el 2021 se recibieron de 29.000 denuncias por presuntas violaciones a los derechos de los consumidores, lo que representa casi un aumento en el 17%. Esto con respecto al año anterior. Veamos los sectores que recibieron más quejas, con más denuncias. En el 2021, el sector con más quejas fue el de servicios públicos domiciliarios, con un total de 9.527
quejas en ese sentido, y es que después de los servicios públicos le sigue el sector financiero con 5.697 denuncias, seguido del sector de telecomunicaciones con 3.727 denuncias. Por su parte, en 2021 la Superintendencia de Industria y Comercio impuso sanciones por un total de más de 41.000 millones de pesos a empresas que violaron las normas de protección al consumidor. Y finalizamos justamente con este dato porque una encuesta realizada por el DANE en 2020 arrojó que el 84,4% de los consumidores colombianos considera que sus derechos como compradores no son respetados lastimosamente en todos los casos. Y es que estamos tratando este tema porque apenas ayer, desde hace 40 años, todos los 15 de marzo se celebra el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, una fecha que invita a personas naturales y jurídicas, además de establecimientos y empresas, a estrechar un lazo que pugne por sus derechos y deberes. En Colombia, desde el 2021 se creó la Delegatura de la Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio. Esta es una sección que le hace frente especialmente a las demandas de los usuarios en la compra, adquisición de productos, bienes y servicios. Esto es Consumidores al Derecho. Cada 15 de marzo se conmemora el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, una fecha que se encumbró hace 40 años a partir de un discurso anunciado por el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, que manifestaba que, abro comillas, todos somos consumidores. Es el mayor grupo económico que se ve afectado y afecta a casi todas las decisiones económicas públicas y privadas. Sin embargo, es el único grupo importante cuyas opiniones no se escuchan lo suficiente. Cierro comillas. A la luz de la normativa colombiana desde la Constitución del Estado Social de Derecho. El artículo 78 de la Constitución Política determina esa obligatoriedad que tiene el Estado de garantizar esos derechos a nivel del consumidor. El consumidor tiene una serie de derechos, también algunos deberes, pero una serie de derechos principalmente es recibir información oportuna, veraz, clara, transparente sobre el producto consumido. Tiene derecho a unos niveles de calidad y garantías sobre los productos comprados. Tiene derecho también a una protección del Estado especial que le permite acudir a ciertas entidades del Estado de manera mucho más expedita y rápida que si tuviera que ir a pelear judicialmente un contrato, que es las entidades de protección al consumidor. Dentro de la normativa actual existen 4 principios o pilares básicos para el derecho al consumidor. El primero de ellos es la protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y seguridad. El segundo de ellos es el acceso de los consumidores a la información adecuada. El tercer pilar o principio fundamental es la libertad de constituir organizaciones de consumidores en pro de pretender por sus derechos. Y el último de ellos pues es la protección especial a niños y niñas y adolescentes a la luz del Código de Infancia y Adolescencia. La mayor problemática es la falta de información. El consumidor no tiene muchas veces claridad sobre las condiciones contractuales del negocio que está realizando o no tiene claridad sobre los niveles de calidad y características del producto. Una de las principales situaciones que se da es frente a la garantía de los productos. Pero, acorde a ello, lo primero que tenemos que hacer como consumidores es establecer y solicitar a su proveedor el manual de garantía y ya proceder con esa cadena de recursos que me otorga la norma para poder llevar a cabo mis derechos como consumidor. En Colombia contamos con la Ley 1480 del 2011, conocida como el Estatuto del Consumidor, una normativa que delimita precisamente los derechos que le asisten a las personas cuando ejercen el contrato, intercambio o transacción de productos, bienes y servicios. Desde el 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio creó la División de Protección al Consumidor. En términos generales, la entidad es la Superintendencia de Industria y Comercio. Hay algunas entidades especiales para algunos sectores, como puede ser, por ejemplo, la Aeronáutica Civil para el sector aeronáutico, aunque también la Superintendencia cumple algunas funciones. En el sector turístico, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, pero la Superintendencia es la entidad general a la cual uno puede acudir y de una manera muy rápida y fácil a través incluso de medios electrónicos. Pero a nivel privado, inclusive tenemos, digamos que instituciones como Pinalco
o inclusive la Confederación Colombiana de Consumidores, que son entidades que nos ayudan y nos orientan frente a nuestro proceso para ver efectivos los derechos como consumidores. De hecho, pues tenemos una normativa base, que es la Ley 1480 del 2011. En esta norma se expide directamente el Estatuto del Consumidor y se dictan disposiciones que delimitan el derecho y los deberes de los consumidores, así como de aquellos productores, proveedores y todos aquellos sujetos que hacen parte de esta cadena frente a todo el tema comercial. Conocer nuestros derechos, defenderlos y no permitir que las empresas nos engañen o nos vendan productos, servicios o bienes defectuosos es un reclamo permanente de la ciudadanía. Hablan los expertos. En contexto. 2 de la tarde, 16 minutos, los estamos acompañando en vivo en la pantalla del canal institucional. Hoy en este Bien Dateado hablando sobre la protección al consumidor. Quizás allá usted en casa ha tenido algún problema con un producto, con un bien, un servicio, las garantías. En minutos abrimos nuestro bloque de preguntas y respuestas donde usted nos puede dejar sus casos puntuales. El 312-487-0413 está disponible para que desde ya nos deje sus notas de voz con las preguntas. Especialistas las resuelven en vivo. Y es que la Organización de Naciones Unidas estima que en el mundo existen alrededor de 7.700 millones de consumidores. Además, la Asociación Internacional de Protección al Consumidor posee más de 220 organizaciones, miembros en 115 países. Aquí en esta conversación de los derechos al consumidor, quiero saludar a esta hora al doctor José Gregorio Hernández. Él es el presidente del Consejo Académico de la Confederación Colombiana de Consumidores y nos acompaña a esta hora. Doctor Hernández, bienvenido a Bien Dateado. Gracias por su tiempo. Qué gusto tenerlo en nuestro espacio. Un saludo muy cordial, Carlos, tanto a usted como a su equipo y por supuesto a RTBC, a Bien Dateado y a la audiencia. Perfecto, presidente, justamente iniciamos esta charla preguntándole cuáles son los derechos básicos de los consumidores actualmente en nuestro país. Esos derechos provienen de una norma constitucional de 1991. El doctor Ariel Armel Arenas, que fue constituyente y es el presidente de la Confederación Colombiana de Consumidores, fue quien tuvo la iniciativa y llevó a la Constitución esta referencia a los derechos que tiene todo consumidor. Yo quiero apuntar que el consumo, y ayer se celebró en Colombia y en todo el mundo el Día de los Derechos del Consumidor, quiero apuntar que el consumidor es esencial en toda economía. Si no fuera por los consumidores y usuarios que demandamos los productos y servicios, sencillamente no funcionaría, no operaría la economía. Y desde ese punto de vista, hemos dicho todos somos consumidores. La Constitución de 1991 establece con claridad que la ley habrá de regular el control de calidad de bienes y servicios. Fíjese, control de calidad, tanto de los bienes como de los servicios. Y también sobre la prestación a la comunidad de esos bienes y el suministro de los mismos, así como de los servicios que necesita la comunidad. Yo diría que necesita toda persona y que necesita toda familia. Pero fuera de esa calidad que se necesita, y ese es un derecho de los consumidores, también tenemos el derecho a la información a que se refería alguien durante la sección anterior del programa. Es la información que debe suministrarse al público en todo lo relativo a la producción, comercialización y consumo de los bienes. La Constitución declara que serán responsables, ahora que escuchábamos lo de Viva Air, serán responsables de acuerdo con la ley quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. Presidente, lo que ocurre. Sí, señor. Y venga, ¿y qué tanto ha afectado justamente esta situación que usted nos comenta
la compra y adquisición de bienes y servicios, pero en este caso, presidente, en línea. El incumplimiento de los derechos de los consumidores, entendiendo que claramente venimos de una pandemia donde las compras han logrado una mayor digitalización. Pero aunque los instrumentos tecnológicos, gracias al avance de las telecomunicaciones, pueden ayudar mucho, tampoco podemos desconocer que hay personas que no pueden acceder a esos instrumentos tecnológicos, a las plataformas, a los celulares, a las comunicaciones por esa vía. Personas, por ejemplo, mayores, personas muy enfermas, niños inclusive, que muchas veces requieren, y ellos también son consumidores y preferenciales además, y resulta que no tienen los instrumentos. Entonces se ha establecido infortunadamente una dictadura en esta materia, una dictadura informática, si ustedes me admiten, en el sentido de que todo se quiere que sea por la vía electrónica y que si usted tiene un reclamo que hacer a una institución o a un servicio, inclusive servicios públicos, usted tiene que llamar por teléfono. Cuando no acude cuando no le exigen que sea en la plataforma, llama por teléfono y ¿quién le contesta? Le contesta una máquina y esa máquina le dice que marque 1, que marque 2, que marque 3. Sí. Pero que después que para lo siguiente marque otros números, etcétera, y no tiene usted acceso a personas reales que le ayuden, que le den la información, sí, que le den apoyo. Por eso entonces hay que acudir a las entidades públicas. Sí, señor, y finalmente eso se convierte en un calvario porque es una ruta del 1, del 3 y no le terminan dando solución a las personas en algunos de los casos. Pero, ¿cuál es el trabajo que debe realizar de manera activa las empresas, sobre todo para promover la promoción de los derechos del consumidor y minimizar el número de insatisfacciones que a diario se presentan con las personas? Bueno, las empresas tienen unas responsabilidades. El Estado en Colombia, de acuerdo con la misma Constitución, artículo 334, es el director general de la economía y es el que está llamado a garantizar a todas las personas el acceso efectivo a los bienes y servicios básicos y a formular los correspondientes reclamos. Para eso, precisamente, el Estado puede y debe intervenir en todas las etapas del proceso económico, en la producción, en la comercialización, en la distribución, en el consumo de los bienes y servicios y establecer esas responsabilidades. Lo que veíamos de la Superintendencia de Industria y Comercio, lo que hay sobre la Superintendencia de Transporte, sobre el mismo Ministerio del Transporte. Hay una cantidad de entidades que tienen a su cargo vigilancia en distintos ámbitos de la vida nacional, precisamente para garantizar que los consumidores sean protegidos. Creo que el Estado muchas veces incumple su obligación. Recientemente se han modernizado muchos de los sistemas de la Superintendencia de Industria y Comercio y debo reconocer que la Superintendencia de Industria y Comercio ha mejorado enormemente su actividad a ese respecto, pero quizá falta mucha información. Nosotros en el Boletín del Consumidor la suministramos hasta donde se nos permite en ese minutico que tenemos diariamente, pero sí sería importante que también todos los medios de comunicación, como ustedes lo están haciendo muy bien en RTBC, pensaran en la manera pedagógica de transmitir al ciudadano, al ama de casa, a la persona que necesita como consumidor de bienes o servicios mantener una posibilidad real y efectiva de acudir al Estado y que no le demoren años y años la respuesta y que esa respuesta vaya en garantía de sus derechos. Me parece que es una labor en la que tiene que actuar el Estado y en la que tenemos que actuar todos nosotros, instituciones educativas,
medios de comunicación, en fin. Pues doctor José Gregorio Hernández, de verdad ha sido usted muy amable por su tiempo, es el presidente del Consejo Académico de la Confederación Colombiana de Consumidores y nos estuvo acompañando en Contexto. ¡Feliz tarde! Gracias, Carlos, igualmente, y un saludo muy especial a la audiencia y a todos los consumidores del país. Avanzamos en este Bien Dateado, Cami, lo decía el doctor José Gregorio. Estamos hoy en este Bien Dateado comprometidos precisamente del lado de los consumidores. Entendemos que hay unos derechos y deberes que hay que cumplir, pero en minutos estaremos atendiendo todos esos casos que tengan nuestros televidentes en nuestros canales de comunicación. Carlos, y continuamos con nuestro Bien Dateado porque para muchos no es claro el rol que juegan las empresas en la protección del consumidor. Ese realizan el proceso más importante, encargarse de velar por la protección de la calidad de los bienes y servicios que ofertan, además de identificar que todo lo que se ofrece cumpla y satisfaga a los consumidores. Conozcamos sus responsabilidades de cara a los clientes y usuarios. A la hora de defender los derechos de los consumidores, no solo debemos pensar en qué estamos haciendo bien o mal al momento de comprarlos, también debemos tener en cuenta el rol de las empresas en cuanto a la calidad de los productos o servicios que nos ofrecen y la información y publicidad que realizan sobre las ventajas y desventajas de los mismos. En línea con el nuevo Estatuto del Consumidor, el nuevo Estatuto del Consumidor, pues digamos que brinda una serie de lineamientos que básicamente destacan la responsabilidad que tienen las empresas en términos de brindar una información clara y oportuna al consumidor, es decir, sea el producto que sea, para el consumidor tiene que ser muy clara, muy veraz la información que se les proporciona. Dentro de las responsabilidades que tiene el empresario, digamos que hay un catálogo grande, sin embargo, refirámonos a las más importantes. La principal es entregar información. Se entiende que en la medida en que el empresario entregue información, pues va a proteger de mejor manera sus intereses y por supuesto los de los consumidores. También tienen la responsabilidad de protegerlos contra las cláusulas abusivas y por último tienen la responsabilidad de proteger los datos personales de los consumidores. ¿A qué están obligadas las empresas en cara a problemas que se le presenten a los consumidores? Una obligación clara y directa que tiene una empresa siempre va a ser, yo pienso que el tema de la información es supremamente importante y más, digamos, hoy en día con todo el auge de las redes sociales. Dar respuesta a la reclamación como tal. La respuesta debe ser adecuada, debe ser oportuna, debe ser clara, debe ser suficiente, completa. Y seguidamente, si la reclamación tiene que ver con el producto como tal, pues entonces el empresario estará obligado a hacer efectiva la garantía. Por último, si esa reclamación tiene que ver con temas que involucran la seguridad de los consumidores, la integridad, su salud, tiene que adoptar medidas para prevenir esos riesgos. Algunas de las obligaciones que tienen las empresas al momento de cuidar los derechos del consumidor son velar por la calidad de los productos o servicios, la entrega a tiempo de estos y la veracidad de la información que se suministra sobre su uso y sus características. Además, el respaldo que tiene el cliente de lo que está comprando. Es importante dar las explicaciones adecuadas, ¿no? En términos de brindar claridad en la información que el consumidor está esperando frente a al reclamo que se está esperando. Y pienso que en ese sentido los organismos estatales o los entes regulatorios tienen también una responsabilidad ahí muy importante, ¿sí? En términos de qué, pues de hacer que las empresas cumplan con su promesa de valor. Nosotros también tener la capacidad de elegir lo que mejor nos conviene, lo que mejor nos beneficia y en esa medida también poder exigir, ¿no? Que es lo que yo digo de reclamar, de denunciar, ¿sí? Y algo muy importante es también el seguimiento, porque a veces ponemos la denuncia,
pero no volvemos a pedir nada, ¿no? Entonces, de hacer, digamos, el seguimiento respectivo. ¿Precisamente para qué? Pues para que también se siente un precedente, y de hecho se ha visto como en ese seguimiento pues muchas marcas han tenido que entrar a responder con la información que es a los consumidores y no seguirlos engañando más. El marco legal en la protección de los consumidores en Colombia es quizás la herramienta primaria y máxima en la garantía de los derechos de los consumidores, con el fin de que estos sean respetados y protegidos por parte de proveedores y empresas. Estas son las reglas de juego. Es importante que todos los consumidores conozcan sus derechos para así dar cumplimiento y evitar ser víctimas de engaños y estafas. De acuerdo al artículo 78 de la Constitución y a la Ley 1480 del 2011, podemos ver varios derechos que tienen los consumidores. Un primer derecho es a recibir el producto o el servicio de forma idónea, que sirva para el fin y propósito para el cual se adquirió. En segundo lugar, el derecho a ser informado. El consumidor tiene derecho a conocer los riesgos, a conocer cómo debe usar la cosa, a tener la información adecuada respecto del servicio o producto que está comprando. En tercer lugar, el derecho a tener una protección en el marco contractual. Cuando una persona compra un bien o un servicio, pues está haciendo un contrato. Generalmente es un contrato de compra-venta, está adquiriendo algo. Tiene derecho a no tener cláusulas abusivas. Por ejemplo, esas cláusulas 100% exonerativas de la responsabilidad. Entonces tiene una protección en el marco contractual. La ley 256 del año 96 que habla de la publicidad engañosa. Todas estas normas precisamente buscan que haya un comercio óptimo, que haya un comercio justo, que no haya inequidad y sobre todo que no hayan actos de competencia desleal dentro del comercio. Los consumidores, al momento de adquirir un servicio o de comprar un producto, deben solicitarle al vendedor una factura, deben solicitarle al vendedor la garantía, ya que si no la indica, pues debe acudir a las normas como tal. Muchas veces el consumidor de productos y de servicios olvida firmar los contratos, hacer los contratos o deja las cosas de manera verbal. Esto hace pues que o pierda la garantía o que sea más difícil hacer la devolución o sea mucho más difícil acceder a estos derechos. En todas las relaciones de consumo puede haber vulneración de los derechos del consumidor. Estamos hablando de las relaciones de pronto muy costosas, comprar un vehículo de la mejor marca o ir a un restaurante en un lugar, en la tienda de la esquina, por ejemplo. En cualquiera puede haber vulneración. Y frente a esto tenemos, digamos, algunas actuaciones más típicas donde hay quebranto de los derechos de los consumidores. La primera es que no haya una idoneidad y calidad de los productos o servicios adquiridos. La segunda puede ser que el productor, distribuidor, fabricante no responda por la garantía correspondiente. Y la tercera, pues que se cause un daño patrimonial o extrapatrimonial a los consumidores. Que cuando hay una afectación a derechos colectivos o de grupo, podríamos pensar o intentar en una acción constitucional, como puede ser una acción popular o una acción colectiva, dependiendo del daño y de la situación en la que se encuentren. Por ejemplo, si lo que quiero es que cese la amenaza, podría ir simplemente por la acción popular, pero si ya hay unos daños y quiero que me reparen un daño material masivo causado a un grupo de más de 20 personas, podría pensar en una acción de grupo. El artículo 7 del Estatuto del Consumidor establece que efectivamente las garantías se dan sobre los bienes muebles y sobre los bienes inmuebles. ¿Qué quiere decir? Cuando estamos en presencia de un bien mueble, la garantía será de 1 año. Pero si el bien es, no sé, por ejemplo, una última prenda
o algo con algún defecto, la factura debe decir que este bien tiene esas características y que no tiene garantía o que su garantía es inferior a la que establece la ley. ¿Qué acostumbran a hacer los comerciantes, digamos las grandes plataformas? Porque digamos que en el comercio pequeño pues no es tan común que entreguen, por ejemplo, la factura, ¿sí? Pero, ¿qué acostumbran a hacer ellos? Pues efectivamente en la misma factura te dice, tiene una garantía de 3 meses, de 4 meses, de 5 meses, que es inferior a la que establece el Estatuto del Consumidor, pero es válido porque así lo establece la norma, o lo que diga la factura o lo que diga la norma como tal. Y para los bienes inmuebles, que también tienen una garantía de estabilidad de obra, que es de 10 años, entonces si se construye una casa, pues la casa tendrá, un edificio tendrá este tiempo. En Colombia existen entidades encargadas de proteger los derechos del consumidor, como lo es la Superintendencia de Industria y Comercio. En Bien Dateado, te orientamos. Seguimos en Bien Dateado porque no queremos que le siga ocurriendo a usted inconvenientes a la hora de comprar, adquirir productos, bienes y servicios como consumidores. Es tiempo de hacer valer sus derechos, por eso en este espacio el turno es para usted que está ya en casa. Los orientamos y por supuesto los asesoramos con nuestros expertos invitados. Participe ahora de este espacio. Les presento nuestros canales de comunicación. A su servicio va a encontrar nuestra línea de WhatsApp, el 312-487-0413, para que nos deje desde ya sus preguntas puntuales vía notas de voz, pero además puede comunicarse con nosotros en la transmisión que estamos originando en nuestro Facebook Live. Nos encuentra como Canal Institucional o Institucional TV en esta red social, y además puede marcarnos en directo a esa línea nacional desde cualquier región del país al 601-220-0707, 601-220-07. Inmediatamente entramos a nuestro bloque de preguntas y respuestas para que usted comience a interactuar con nosotros. Es una de las secciones preferidas en este Bien Dateado porque los escuchamos, las escuchamos, además los orientamos en directo, hoy hablando precisamente sobre la protección al consumidor, y nos acompaña en nuestro espacio donde resolvemos los interrogantes en directo. Quiero saludar a Jessica Johanna Gutiérrez. Ella es la coordinadora del Departamento de Quejas y Reclamos de la Confederación Colombiana de Consumidores. Jessica, bienvenida, muchas gracias por tu tiempo y además por asesorarnos en este tema tan importante para todos los colombianos. Claro que sí, Carlos. Mil gracias por la invitación y por compartir tan importante espacio con nosotros, los consumidores, que somos todos. Avanzamos en este Bien Dateado, Jessica. Inmediatamente nos vamos para nuestra línea de WhatsApp, donde tenemos participación activa de todos los colombianos. La pregunta es la siguiente, es que compré una impresora, bueno, no digo la marca, hace un tiempo y pues ya va casi un año. Yo pues la funcioné mucho tiempo, todo esto, pero en la caja dice que funciona a través de Bluetooth también y con el celular, y resulta que cuando averigüé las cajas de la impresora que compré, es la misma caja de la impresora que es un poquito mejor que ella, y la impresora mejor que ella sí tiene el Bluetooth, pero en la caja que yo compré la impresora también dice que tiene Bluetooth esta y no lo tiene. Entonces, ¿qué debería hacer? Muchas gracias. Pues muchas gracias a usted por plantearnos su caso, confiarlo sobre todo en este Bien Dateado de protección al consumidor. Jessica, ¿qué debe hacer él? Primero que todo, lo que debe hacer el consumidor es agotar la reclamación directa ante el proveedor, toda vez que los proveedores y productores están obligados a cumplir con la oferta comercial que le están haciendo. Si él aduce que en la caja está expresamente que la impresora sirve con Bluetooth, tiene que servir. Entonces, antes de que se venza su garantía, que para productos como este, que son electrónicos, la Superintendencia de Industria y Comercio establece que es 1 año de garantía, tiene que realizar la reclamación ante el proveedor. Esto es, lo puede hacer verbalmente, de manera telefónica o preferiblemente por escrito. Yo prefiero que sea por escrito, donde haga una descripción de los hechos desde el momento que adquirió el producto, establezca de manera clara sus pretensiones y pues ponga todos sus datos de notificación para que el proveedor tenga la oportunidad pues de poder dar una respuesta. Para esto el proveedor tiene 15 días hábiles para dar una respuesta a partir del día siguiente de la notificación de esta reclamación. Si vencido este término, pues lamentablemente el proveedor no emite respuesta o la respuesta que emite no satisface las pretensiones del consumidor,
estaremos frente a que ya agotó la reclamación directa y puede acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio e interponer una acción de protección al consumidor. Completa la información, creo, a esta hora, protección al consumidor. Es nuestro tema del día hoy en este Bien Dateado. Los estamos leyendo, además, en nuestras plataformas digitales. Jessica, permítame, le leo esta pregunta que nos llega a través de nuestro Instagram. Si un artículo no me gustó o era lo que esperaba, ¿lo puedo devolver? Bueno, es una pregunta muy importante y sobre todo en el momento que estamos viviendo, donde estamos con la inmediatez de la Internet y de los establecimientos de comercio virtuales. Esa pregunta es importante, ¿por qué? Porque depende si el producto fue adquirido de manera presencial o de manera virtual. Si fue adquirido de manera presencial, no puede devolverle sencillamente porque no le gustó. ¿Por qué? Porque la persona tuvo la oportunidad de acudir al establecimiento de comercio, de revisar el producto que quería llevar. Entonces, esto no está inmerso dentro de las causales de la calidad o de la garantía del producto. Diferente a ello es cuando adquirimos un producto por un método no tradicional, sea por internet, por teléfono, por catálogo. Entonces, ahí nos asiste a los consumidores el derecho de retracto. Entiendo. Para ejercer el derecho de retracto tenemos 5 días hábiles a partir de que recibimos el producto y lo podemos devolver sin decir absolutamente nada, sencillamente no me gustó, pero tiene que devolverlo en las mismas condiciones que el producto llegó al consumidor. Pues aquí la conversación la pone sobre la mesa usted, que nos está viendo a través de la pantalla de Canal Institucional. Por eso inmediatamente nos vamos para nuestra línea nacional, el 601-220-0707, donde usted nos puede plantear su caso frente a la protección al consumidor. Ahí está María Londoño, nos saluda desde Medellín. María, bienvenida a Bien Dateado, qué gusto saludarte en esta tarde. Buenas tardes. Feliz tarde para ti, María. Adelante con tu pregunta, ¿qué inquietud tienes respecto a nuestro tema? La inquietud mía es que una tarjeta de crédito que saqué por un valor de 7 millones de pesos, ¿es verdad que uno tiene que pagar la inflación de cada año que sube el gobierno? Perfecto, María. Inmediatamente trasladamos tu interrogante a Jessica Joana Gutiérrez. ¿Es verdad lo que nos plantea nuestra televidente a esta hora? Pues tendría que revisar inicialmente las condiciones pactadas cuando adquirió su servicio financiero. Todos también, la mayoría somos consumidores financieros, pero tenemos que tener muy clara la información y el producto que nos están otorgando. Dentro de esta información están los costos financieros y pues el término al que ella lo adquirió y demás. Entonces tendría que verificar muy bien que la condición contractual de ese producto que ella adquirió. En nuestro bloque de preguntas y respuestas está en directo con nosotros Jessica Joana Gutiérrez. Ella es la coordinadora del departamento de quejas precisamente y está aquí en este Bien Dateado. Bueno, estamos además escuchando a nuestros televidentes precisamente en el 312-487-0413. Ahí tenemos más participación activa hasta ahora. Un cordial saludo. La pregunta es la siguiente. Resulta que hice un contrato verbal con un técnico electricista para que me instalara unos medidores en él. Resulta que le aboné un dinero y el tipo no me hizo el trabajo. ¿Qué puedo hacer? Perfecto, muchas gracias por plantearnos su caso. Él hizo aquí un acuerdo verbal finalmente. Jessica, ¿qué puede hacer? Bueno, pues frente a este tipo de contratos verbales es bastante difícil porque no tenemos un material probatorio donde soportarnos. Obviamente pues sería tratar de acudir, si es una persona natural, saber si tiene un establecimiento de comercio, si tiene una cámara de comercio como persona natural y tratar de hacer la reclamación directamente ante él. Si es funcionario ya directamente en él, pues entonces se podría dirigir la reclamación ante ese prestador del servicio público, pero es complejo cuando hacemos este tipo de negociaciones verbales. Avanzamos a esta hora 2:43 de la tarde. Usted está conectado con nosotros en este Bien Dateado hablando sobre la protección al consumidor. ¿Tiene dudas, interrogantes, preguntas frente a un bien, servicio o producto adquirido? Quizás esa garantía le ha fallado, quizás cuando usted va al establecimiento no le responden. Pues es momento de preguntar y participar en directo en este espacio. Nos vamos para @institucional TV, donde la conversación está planteada y nos preguntan si la superintendencia no me ayuda, ¿a quién más puedo acudir? En este caso, Jessica Joana. Bueno, la Superintendencia de Industria y Comercio es la entidad administrativa, tiene estas facultades de inspección, vigilancia y control y además tiene unas facultades jurisdiccionales. Pero para acudir a ella, como hablábamos anteriormente, tenemos que agotar el requisito de la reclamación directa.
Nosotros como Confederación Colombiana de Consumidores acompañamos a los usuarios, a los consumidores a agotar este requisito de la reclamación directa ante el proveedor. También hay ligas de consumidores, está la personería que tiene una delegada para la protección al consumidor, están los consultorios jurídicos de las universidades. Puede acudir a muchísimas entidades para que le ayuden en esa parte de asesoría frente a los derechos del consumidor, pero al final quien resuelve en esta instancia jurídica o administrativa es la Superintendencia de Industria y Comercio. Jessica, mira que ahorita está con nosotros Marta, precisamente en nuestra línea nacional. Ella se comunica a esta hora desde Chía. Recuerde que si usted tiene preguntas, dudas, interrogantes, puede comunicarse al 601-220-0707. Marta, pues bienvenida a Bien Dateado. Qué gusto saludarte en esta tarde de jueves. Adelante con tu pregunta. Muchas gracias, buenas tardes. Mira, es que yo quería preguntar exactamente cómo lo protege uno lo del consumidor cuando hay esas ventas virtuales y no le cumplen a la gente. Sí, pasa mucho. ¿Algún caso en especial? ¿Te pasó con algún producto quizás? Sí, tengo un problema con unas mandolinas que había comprado y no me las mandaron completas, sino solamente mandaron lo principal, pero eso tenía 4 cuchillas cada mandolina y nunca me las mandaron. Y a esta es la hora que no me han querido contestar ni nada, no le contestan a uno el teléfono allá en eso virtual. Entonces, ¿cómo hace uno ahí para la protección? Claro, imagínate, Marta, pues gracias por estar con nosotros. El caso de ella, Jessica, ¿cómo se le puede dar solución? Bueno, primero que todo tenemos que evidenciar el contrato que ella realizó, la factura y para poder acudir a este proveedor y hacer la respectiva reclamación. Entonces, yo les sugiero a los consumidores de una manera muy importante que cuando estemos frente a un establecimiento de comercio virtual o hagamos una compra de manera virtual, por favor revisemos el factor reputacional de estas empresas, revisemos que sea una empresa constituida, que revisemos los comentarios que dejan los demás consumidores para saber si estamos frente a una empresa que cumple con las obligaciones que adquirió y que efectivamente va a cumplir con ese servicio que prometió prestar en algún momento. Avanzamos en este Bien Dateado de jueves. Usted se comunica con nosotros a través del 312-487-0413 por vía notas de voz. Ahí también los estamos escuchando. Buenas tardes. Quisiera saber cuál es el procedimiento para hacer una reclamación y poder llegar ya a reclamar a la Superintendencia de Industria y Comercio. Debido a que pues compré una máquina agrícola, me la entregaron y tan pronto la fui a trabajar empezó a fallar con fugas de aceite. Entonces ya estuvo por garantía, pero me la volvieron a entregar y sigue con el mismo inconveniente. Entonces mi pregunta también es si puedo reclamar para que me cambien la máquina o si puedo hacer o solicitar la devolución del dinero. Gracias. Perfecto, muchas gracias a usted por estar con nosotros. Bueno, el caso de nuestro televidente quizás es uno de los que más suena, ¿cierto? En toda la sociedad. ¿Qué pueden hacer ellos cuando van a acudir, devuelven la garantía, devuelven el producto, finalmente el producto sigue sin funcionar? Como tú lo dices, es una queja muy reiterativa, pero que establece el Estatuto del Consumidor, que es la norma marco para nosotros los consumidores. En su artículo 11 establece que cuando nosotros adquirimos un producto nuevo y este presenta una falla, le damos la primera oportunidad al proveedor para que éste la revise y lo repare si hay lugar a ello. Una vez el consumidor tenga nuevamente su producto, si éste vuelve a presentar una falla, ya nos asiste el derecho como consumidores a permitir una nueva reparación, solicitar la devolución del dinero o el cambio del producto. Ya es elección del consumidor. Pues es Jessica Joana Gutiérrez, ella es la coordinadora justamente de este departamento de quejas que nos acompaña aquí en nuestro Bien Dateado y está solucionando cada una de las preguntas, de los interrogantes que usted tenga frente a nuestro tema del día. Continuamos escuchándolos. Buenas tardes, quería hacer una pregunta. Estuve en un almacén, compré un regalo, un body completo para deportes, lo había escogido beige. Inmediatamente le dije a la señorita, yo creo que a esta persona no le gusta el color, ¿me lo puede cambiar por negro? Y me dijo, sí, no hay ningún problema. ¿No lo cambió finalmente? Almacén, lo facturé y a los 5 días la persona fue a cambiarlo porque no le sirvió, no le quedó buena la talla y no se lo quisieron cambiar porque ya había hecho un cambio.
Yo le dije a la señorita, yo no lo saqué del almacén, simplemente dentro del almacén me cambiaron el color nada más. ¿Qué debo hacer? Bueno, caso también complicado el de nuestra televidente. Pasa mucho también, Jessica. ¿Qué deben hacer en esos casos los consumidores? Bueno, entendemos también que así como el Estatuto del Consumidor es proteccionista con los consumidores, también debe serlo con nuestros comerciantes. ¿A qué voy con esto? Que los comerciantes tienen dentro de sus empresas unas políticas y unas condiciones y restricciones, las cuales siempre y cuando no atenten con los derechos de los consumidores está muy bien. Esto lo vemos mucho en el caso de la ropa interior o de las prendas íntimas que no tienen cambio. ¿Por qué? Precisamente porque son íntimas y están conectadas con la salud de las personas. A esta hora nos acompaña Jessica Joana Gutiérrez, justamente es la coordinadora del Departamento de Quejas y Reclamos de la Confederación Colombiana de Consumidores. Pues Jessica, muchas gracias de verdad por tu tiempo, gracias por asesorar a todos los colombianos frente a este tema del día y por estar del lado de los consumidores sobre todo. Claro que sí, a ustedes por la oportunidad. Me gustaría cerrar mi intervención invitando a los consumidores a que revisemos el Estatuto del Consumidor. Es una norma amigable para todos, la podemos leer, tenemos el catálogo de derechos, de deberes, de cómo hacer efectiva una garantía, de protección contractual, derecho de retracto, etcétera. También los invito a que no seamos tan ligeros cuando vayamos a hacer una compra virtual. Por favor, revisemos el factor reputacional, revisemos a quién le estamos comprando y por último, hagamos un estudio de mercado cada vez que vamos a comprar un bien. Revisemos entre varios establecimientos, sean presenciales o establecimientos virtuales, para que siempre podamos tomar la mejor decisión de consumo. 2:50 de la tarde, avanzamos en este Bien Dateado en Vivo, hoy hablando sobre protección al consumidor. En Bien Dateado, te orientamos. Cuando nos queda mal con productos o servicios, debemos admitirlo. Nos da una piedra hasta tristeza, como decimos popularmente. También a veces nos da pereza por lo engorroso que pudiera ser la reclamación. Pero restituir nuestros derechos a partir de esos recursos es muy importante. Aquí en Bien Dateado, nuestro compromiso es brindarle información de servicio y lo vamos a orientar para que usted aprenda a reclamar y no pierda ni un solo tiempo y mucho menos la platica. Por eso a esta hora nos acompaña Diana Ortiz. Ella es la coordinadora del programa de Derecho de la Fundación Universitaria San Mateo. Diana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Bien Dateado. Gracias a ti, Cami, por la invitación. Para la Fundación Universitaria San Mateo es muy importante, son muy importantes estos espacios y estamos muy felices de participar. Diana, ¿qué te parece si iniciamos esta conversación con que tú nos cuentes un poco acerca de esos derechos que nosotros tenemos como consumidores? Bueno, Cami, dentro del ordenamiento jurídico colombiano tenemos el Estatuto del Consumidor, que es la Ley 1480 de 2011, quien nos dice cuáles son nuestros deberes y nuestros derechos. Dentro de esos derechos está derecho a ser informados, derecho a recibir productos en buen estado, derechos a tener garantías sobre los productos y derecho a la protección de publicidad engañosa. Doctora, nosotros detrás de cámara estábamos hablando acerca de una situación que me pasó a mí, y es que yo compré unos electrodomésticos, me llegaron, pero se dañaron antes de que se cumpliera la garantía. Fui a reclamar, pero la verdad es que no me dieron una razón. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es el paso a paso para que yo pueda adquirir, digamos, un beneficio, y también aquellos televidentes que están interesados en conocer esa información? Bueno, Cami, hiciste muy bien porque inicialmente es la reclamación directa ante el proveedor, entonces hiciste el primer paso. Ellos tienen 15 días hábiles para decirte y darte la información o devolverte el producto o ayudarte. En el caso de que no lo hagan, entonces ya puedes acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio e iniciar el proceso, el cual es muy fácil. La Superintendencia de Industria y Comercio tiene un paso a paso, una sección especial para el consumidor, donde ya tienen todos los formatos pregrabados y puedes tú empezar a diligenciarlos. Simplemente tienes que tener toda la información completa, es decir, la información del proveedor, la información tuya, las facturas. Entonces inicias relatando los hechos, lo que te sucedió, las pretensiones, lo que tú deseas que te reparen. Y si también dices, no, pues yo necesito daños y perjuicios, entonces que me den una cantidad de dinero. Ya finalmente la envías e inicia el proceso de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y digamos, si yo no soy tan buena para la tecnología, ¿puedo acudir a alguien que me pueda ayudar de manera gratuita sobre todo? Sí, las personerías están dispuestas para ayudarte, tienen
En las personerías, las personas que te ayudan a diligenciar los formatos, incluso entran a la página por ti y te ayudan a diligenciar la demanda o lo que tú necesites hacer. De todas formas, desde la Fundación Universitaria San Mateo, muy pronto en nuestro consultorio jurídico les podremos ayudar también con esos inconvenientes. Doctor, y ya para finalizar, una última recomendación para todas aquellas personas que están pasando por ese momento difícil y engorroso. Bueno, una recomendación es miremos bien los productos que vamos a comprar e iniciemos la reclamación directa ante el proveedor e intentemos conciliar para que nos puedan ayudar, y si no, ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Doctora, muchísimas gracias por su valiosa información y bienvenida siempre aquí a Bien Dateado. Muchas gracias a ti, Cami. Y aquí en Bien Dateado conectamos con sus inquietudes. Aquí los sacamos de dudas en vivo. Escríbanos al correo biendateadotv@gmail.com para conocer sus interrogantes. Estamos listos para abordarlos en este espacio. Y atención, porque llegaron nuestros clasificados de estudio y trabajo de su interés. Aliste papel y lápiz, porque aquí en Bien Dateado estamos a su servicio. En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral solicitada en Chocó Novita te puede interesar. Está dirigida a una persona con conocimientos médicos. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un médico general con más de 3 meses de experiencia. Para este cargo, la persona seleccionada tendrá un contrato de término indefinido y un ingreso entre 4 millones de pesos a 5.500.000 pesos mensuales. Aplique en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co con el número de solicitud 3431049. La Universidad Europea, UE, en convenio con la Organización de Estados Americanos, anunció un programa de becas de maestría para 60 estudiantes que quieran hacer parte de las 25 ofertas académicas que ofrece en modalidad virtual. Para más información, puedes dirigirte a la página web www.online.universidadeuropea.com/beca-oea-Latinoamérica. En Huila se busca talento para desarrollar actividades relacionadas con la veterinaria. La Agencia Pública de Empleo del SENA busca un veterinario para trabajar en el municipio de La Plata en el cuidado y atención de animales. Las personas seleccionadas tendrán un contrato de prestación de servicios y un salario entre 2.500.000 pesos a 3 millones de pesos mensuales. Postúlese a esta oferta en el sitio www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplique con el número de solicitud 34 27 346. En Bien Dateado estamos a tu servicio. Muchos colombianos siguen en lista de espera para que ese órgano que tanto anhelan les entregue una segunda oportunidad. Los trasplantes de órganos en el país siguen reclamando un ritmo aún mayor. Tú puedes hacer la diferencia. Presta mucha atención. En Bien Dateado encuentra una guía completa sobre los trasplantes en Colombia. Conoce el diagnóstico de recepción de órganos en el territorio nacional, los tiempos de espera y cómo masificar la cultura de la donación de órganos en la población. Entérate sobre aquellos mitos y verdades que pueden ayudarte a tomar una decisión informada y consciente sobre esta práctica que salva vidas. Acortemos distancias. Acordemos ahora la donación de órganos y tejidos. Este viernes pensamos en tu salud en Bien Dateado, desde las 2 de la tarde, solo aquí, en Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Carlos, me encantó el programa de hoy porque es que definitivamente debemos conocer cuáles son nuestros derechos y deberes como consumidores. No permitamos que nos engañen, incluso nos enreden o nos estafen. Tenemos unos derechos como consumidores y además hoy creo que los dejamos más que claros en este programa, Cami. Bueno, y mañana con más de Bien Dateado, ¿no? Estaremos hablando justamente sobre trasplante de órganos en nuestro Viernes de Salud. Los esperamos desde las 2 de la tarde por la pantalla de Canal Institucional y desde ya puede dejarnos sus preguntas en las líneas de comunicación 312-487-0413 o además en las historias que estaremos posteando en nuestra cuenta oficial de Instagram. Bueno, y nos vemos con más de Bien Dateado mañana. Chao. Feliz tarde.